mi ya citada obra sobre Wandlung and Symbol der Libido, intenté aportar las pruebas de tales excesos, así como motivar la necesidad de la creación de un concepto nuevo de la libido que tiene en cuenta únicamente la concepción energética. Posiblemente, el propio Freud se vio obligado a considerar exageradamente estrecha su concepción inicial de la libido al aplicar consecuentemente su consecución energética a un caso muy famoso de demencia precoz, en el llamado caso Schreber. Tratábase en dicho caso de la psicología de la demencia precoz, es decir, de aquel fenómeno tan peculiar como consistente, en que, esta clase de enfermos tienen una inclinación especial a construir en su fuero interno todo un mundo de fantasías, abandonando por él su adaptación a la realidad. Parte de este fenómeno la constituye casi en todos la conocida falta de relaciones cordiales, que presenta sin duda alguna una perturbación de la función de la realidad. Gracias a múltiples trabajos psicoanalíticos sobre enfermos de esta clase, hemos descubierto que la falta de adaptación exterior queda compensada por un aumento progresivo de la actividad de la fantasía, que puede ir tan lejos que llega el día en el cual el mundo de ensueños posee ya más valor de realidad para el enfermo que la realidad exterior. El enfermo, Schreber, del cual nos habla Freud en su trabajo, encontró para este fenómeno una ilustración figurada muy acertada, en forma de su idea delirante del ocaso del mundo. Como esto llegó a presentar de manera muy concreta la pérdida de realidad, queda muy clara la interpretación dinámica de tales fenómenos. Decimos que la libido se iba retirando sucesivamente del mundo exterior, por lo cual pasó al mundo interior, a la fantasía, teniendo que engendrar allí forzosamente, como sustituto del mundo perdido, un llamado equivalente de la realidad. Esta sustitución se lleva a cabo, por decirlo así, pieza por pieza, y es extraordinariamente interesante ver con qué materiales queda constituido este mundo interior. Esta concepción del almacenamiento de la libido de una parte a otra se ha formado a raíz del empleo cotidiano de este término, en tanto que casi se olvidó, y no tan solo ocasionalmente se recordó, su concepción netamente sexual. Se habla tan cándidamente de la libido, concibiéndola tan inocentemente, que un día Clapart observó, conversando conmigo, que de la misma manera se podría emplear, por ejemplo, la palabra interet, por el uso acostumbrado de la expresión. Se iba formando solo afectivamente una aplicación del término en virtud de la cual se podría aceptar sin más ni más la fórmula de que el ocaso del mundo de Schreber está determinada por la retirada de la libido. En esta ocasión precisa, Freud acordóse de su definición inicial de la libido y trató de precisar su posición ante el cambio del concepto que se había realizado solapadamente. En el trabajo antes mencionado se plantea el problema de si lo que la escuela psicoanalítica designa como libido y como interés oriundo de fuentes eróticas es idéntico o no al interés en general. Se ve, pues, por el mero planteamiento del problema, que Freud se pregunta acerca de lo que Clapeyron contestó ya para la práctica. Freud se acerca aquí, pues, al problema de si la pérdida de realidad en la demencia precoz, sobre la cual llame la atención en mi Psicología de la demencia precoz, débase única y exclusivamente a la retirada del interés erótico, o si este interés es idéntico al llamado interés objetivo en general. Es casi imposible admitir que la función du réel normal se alimenta única y exclusivamente de un interés erótico. El hecho es que, en muy numerosos casos, la realidad queda completamente abolida, de modo que los enfermos no presentan ni la más mínima huella de adaptación psicológica. La realidad queda suplantada en tales estados por los contenidos de complejos. Debemos decir necesariamente
que no solo el interés erótico, sino todo interés en general, esto es la adaptación a la realidad, se ha perdido por completo. En mi obra bastante anterior a esta, salí del apuro creando la expresión de energía psíquica, puesto que me vi en la imposibilidad de basar la teoría de la demencia precoz en la teoría de los desplazamientos de la libido, interpretada en un sentido exageradamente sexualista. Mis experiencias de entonces, preferentemente psiquiátricas, no me permitían la comprensión de esta teoría, cuya exactitud parecía para la neurosis aprendí a apreciar solo más tarde, a raíz de una práctica más amplia en el sector del histerismo y de la neurosis compulsiva. En el sector de la neurosis, los desplazamientos anormales de una libido indefinida en sentidos sexuales desempeñan en realidad un papel muy importante. No obstante, a pesar de que en el sector de las neurosis se producen también represiones muy características de la libido sexual, nunca se produce aquella pérdida de la realidad que caracteriza a la demencia precoz. En la demencia precoz falta, en cambio, una contribución tan considerable de la función de la realidad que deben estar englobados en la pérdida hasta unos impulsos cuyo carácter sexual debe ser puesto absolutamente en duda, puesto que nadie reconocerá muy fácilmente que la realidad misma es una función sexual. En tal caso, además, el retirar el interés erótico debería tener como consecuencia, ya en las neurosis, una pérdida de la realidad que se podría comparar con la demencia precoz, cosa que sin embargo, como acabamos ya de decir, no ocurre. Sería muy difícil concebir tales metamorfosis. Aún se podía comprender con alguna dificultad que el desenvolvimiento conducía a través de una fase homosexual, normal, durante la pubertad, para fundamentar luego y consultar definitivamente la heterosexualidad normal. Sin embargo, ¿cómo explicaríamos entonces que el producto de un desarrollo paulatino que está íntimamente enlazado con procesos orgánicos de la madurez queda eliminado de repente como consecuencia de una mera impresión para ceder el paso a una fase anterior, como parece haber ocurrido en el caso del joven antes relatado? O si se admite la existencia simultánea y paralela de dos concepciones, ¿por qué tiene eficacia solo uno de los dos y no también el otro? Se nos objetará que el componente homosexual podría manifestarse en los hombres con especial preferencia en un estado de particular excitación y singular susceptibilidad frente a otros hombres. Según mis experiencias, esta conducta típica, de la cual la sociedad nos proporciona cada día abundantes ejemplos, encuentra aparentemente su explicación en una perturbación nunca inexistente de la relación con las mujeres, relación en la cual se puede conocer una forma especial de dependencia que acusa a aquel más que corresponde al menos de una relación homosexual. Tales hechos me han imposibilitado aplicar la teoría freudiana de la libido a la demencia precoz. Debo creer, igualmente, por tanto, que en teoría es imposible defender el intento de Abrahams desde el punto de vista de la concepción freudiana de la libido. Si Abrahams cree que mediante un retiro de la libido del mundo circundante se produce el sistema paranoide o la sintomatología esquizofrénica, entonces tal suposición no parece justificada a la luz del estado de nuestro conocimiento en aquel entonces, pues que una mera introversión o regresión de la libido debe conducir inexorablemente, tal como el propio Freud lo demostró muy elocuentemente, a la neurosis y no a la demencia precoz. Una aplicación directa de la teoría de la libido a la demencia precoz me parece imposible, puesto que esta última enfermedad acusa una pérdida que nunca podría ser suficientemente explicada por la desaparición del interés erótico. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, según lo hace notar ya el propio Freud en su estudio del caso Schreber, que la introversión de la libido sexual conduce a una ocupación del yo y que aquel efecto de la pérdida de la realidad podría tal vez producirse en virtud de ello. En efecto, es esta una probabilidad seductora para explicar la psicología de la pérdida de la realidad. Sin embargo, al observar con mayor exactitud
lo que puede resultar del retiro de la libido sexual y de su introversión, no daremos cuenta de que, si bien resulta de ello la psicología de un anacoreta escético, nunca surge una demencia precoz. El objetivo del anacoreta se concentra en la extinción de toda huella de interés sexual, cosa que de ningún modo podría decirse respecto al demente precoz.